¿Qué tal? Listo. Buenas tardes, estimados docentes. Bienvenidos hoy, miércoles 6 de noviembre, al taller número 2, que es Interpretando el entorno vial y la importancia de la movilidad sostenible. En 5 minutos estaremos dando pase al primer ponente de este taller, así que esperemos los minutos para poder dar inicio. Sí, vamos a ir en un momento, enviarles en la zona de chat el enlace para que se puedan registrar. ¿Sí? Un momento, por favor. Listo, vamos a dar nuevamente el saludo correspondiente a los docentes que están el día de hoy participando en el taller virtual que tiene como nombre Interpretando el entorno vial y la importancia de la movilidad sostenible. Este taller, estimados docentes, tiene como propósito brindar orientaciones para la interpretación del espacio vial y la importancia de la movilidad sostenible, desde el enfoque territorial y los beneficios del uso de transporte sostenible. Este taller está organizado en 3 bloques. En el primero contaremos con la participación de Gabriel Legua Landeo, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestrando en Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible, también por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la especialidad en posgrado de Gestión de la Infraestructura y Movilidad. Forma parte del equipo técnico revisor de documentos técnicos normativos de infraestructura vial y como la guía de la gestión, perdón, la guía para la gestión integral de velocidades y el proyecto de guía para la implementación de entornos escolares seguros. Lidera la asistencia técnica a municipalidades participantes del programa de incentivos de la gestión municipal Compromiso 6. Zonas escolares seguras a nivel nacional. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos de ingeniería de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ingeniero el día de hoy nos compartirá su experiencia y conocimientos en este campo. Damos la bienvenida al ingeniero Gabriel para que pueda empezar su participación. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta sesión. Vamos a hablar un poco del espacio vial, de lo que se refiere al lenguaje de las vías, cómo esto se relaciona con el espacio y las personas que transitan por ellos. Además también de los tipos de vehículos que podemos usar para llegar a las instituciones educativas, cómo esto se relaciona con la seguridad vial. Voy a compartir mi pantalla a continuación para poder ver las diapositivas. Jessica, ¿se puede ver mi pantalla completa? Sí, se puede visualizar, Gabriel. Ya. Listo. Entonces vamos a dar inicio y vamos a dividir esta exposición en 3 partes. La primera es una parte del lenguaje vial, vamos a hablar del lenguaje vial. El segundo es los modos de movilidad y el tercero son los tipos de vía. El lenguaje vial, vamos a hablar de la comunicación humana. ¿Qué entendemos por comunicación humana, no? El ser humano es como tal un ser social y la comunicación en el ser humano es una necesidad. Entonces, cuando hablamos de comunicación, debemos entender que ésta se da en un contexto, tiene efectos en el que recibe e interpreta, ¿no? Y hay comunicaciones verbales y no verbales. Las verbales como las orales y las escritas, y las no verbales como las posturas, los gestos, los símbolos y los sonidos, entre otros. Entonces, cuando hablamos de lenguaje vial, vamos a ver que la mayoría de estas comunicaciones se van a dar en el ámbito del, del no verbal. Y la comunicación pues tiene estos elementos que conocemos, ¿no? El emisor, el receptor, hay un código, hay un mensaje, un canal o soporte y un contexto. Entonces, luego podemos ver algunos ejemplos comunicativos respecto a estos aspectos que hemos visto anteriormente, ¿no? Si un árbitro de fútbol levanta una tarjeta roja, este árbitro va a ser el emisor. Luego, el código va a ser el sistema de fútbol. El sistema de fútbol tiene un cierto código. Los receptores son las personas que ven la tarjeta roja y escuchan el silbido del pito, que van a ser los jugadores. Luego tenemos el mensaje. El mensaje de esta tarjeta es la expulsión. El canal es el pitido y la cartulina roja. Y el contexto es el partido de fútbol. Igual, si tenemos una botella con este símbolo, vamos a entender que es el emisor del mensaje, es la botella,
El código es un sistema universal de seguridad. El receptor es la persona que compra la botella y que la ve. El mensaje es el peligro. Este mensaje no verbal nos demuestra un peligro. El canal es la imagen y el contexto es la vivienda, porque es el lugar donde ocurre la situación donde vemos este tipo de botella. Entonces, ahora vamos a ver dos ejemplos relacionados al tema del tránsito y uno es el semáforo, ¿no? Si tenemos un semáforo con una luz roja, vamos a tener al emisor, que es el semáforo. El código es el Sistema Internacional de Tránsito. El receptor es la persona que ve esta luz, que puede ser un conductor o un peatón, un ciclista. El mensaje es detenerse. El canal es la luz roja y el contexto es el tránsito urbano. Y así también con esta señal que indica detenerse, ¿no? Esta señal indica detenerse. El letrero es el emisor, el código es nuevamente el Sistema Internacional de Tránsito, el receptor es el conductor y el mensaje es deténgase antes de cruzar. Los canales son las letras, el color y el contexto es el tránsito urbano. Entonces, cuando hablamos de lenguaje en las vías, debemos entender que hay un concepto de respeto a las normas de tránsito. Cuando hablamos de lenguaje vial, hay una suposición de un respeto que está en base a un acuerdo al cual llegamos las personas que vamos a utilizar este lenguaje vial, donde el cumplimiento de estas normas posibilita un tránsito ordenado en aras de una vía, de una vía con un bien común y que a todos nos permita tener una buena calidad de vida. Porque de otra manera, si no respetamos estos acuerdos, estos códigos, vamos a tener una situación en la cual la calidad de vida disminuye y también van a aparecer muertes, ¿no? Entonces es importante que se cumplan las normas de tránsito, porque no solamente cuida a los individuos, sino también a todas las personas que transitan cotidianamente por la zona. El respetar las normas de tránsito salva vidas. Entonces, en este punto se vuelve relevante el aspecto de poder eh, hacer que se respeten estas normas de tránsito, no solamente nosotros como personas, sino también a los estudiantes. Inculcarles esto con el ejemplo es lo principal que debemos hacer. Entonces, en el lenguaje vial vamos a encontrar tres tipos tres tipos de dispositivos que nos van a señalar algunas formas de comunicación dentro de la vía. Y estas son las señales verticales, las marcas en el pavimento y otros dispositivos. Entonces vamos a dividir en tres partes al lenguaje vial de las vías. Vamos a dividirlo en señales verticales, marcas en el pavimento y otros dispositivos. Vamos a proceder a explicar un poco de cada uno. La señalización vertical, como su nombre lo indica, se refiere a las que tienen las señales rectas. Entonces se pueden dividir en señales de tránsito reglamentarias, señales de tránsito preventivas y señales de tránsito informativas. Las señales de tránsito reglamentarias son las que se encargan de regular y limitar acciones dentro de las vías. Permiten dar algunos tipos de sanciones también, si es que se incumplen. Algunas veces en la reglamentación dice ceda el paso y si no se cede el paso puede haber una sanción. Se menciona una señal de velocidad. Si no se cumple la velocidad correspondiente, entonces también hay una sanción, igual en caso de cada una de estas señales, ¿no? En el caso del estacionamiento también. Si uno se estaciona en un lugar donde está prohibido estacionarse, también recibe una sanción. Entonces, todas las señales que hablamos de reglamentarias son aquellas que emiten un tipo de sanción y normalmente son de color blanco con algunas partes de color rojo. Ese es un color más o menos universal para las señales reglamentarias. Y acá tenemos algunas, ¿no? La señal de pare, la señal de cede el paso, la señal de prohibido voltear a la izquierda, la señal de prohibido circular vehículos automotores, la señal de prohibido estacionar, la señal de velocidad máxima, que este número puede cambiar, ¿no? Puede ser una señal de 30, una de 50, de 60, 100, ¿no?
Normalmente en zonas urbanas debe ser de 30 o de 50. Entonces, estas son algunas de las señales reglamentarias. Y luego vamos a hablar de las preventivas, que como su nombre indica, llaman a la prevención para evitar un posible riesgo en la vía. Entonces, no necesariamente una señal preventiva está destinada a un tipo de sanción, ¿no? Para eso están las reglamentarias. Más bien, las señales preventivas buscan advertir a la persona que se acerca a algún tipo de situación que podría poner en peligro tanto al que está conduciendo como también podría poner en peligro a las personas que transitan por el lugar. Entonces, vamos a tener acá señales preventivas como la señal de intersección rotatoria. Esta es una señal que se suele poner cercana a los óvalos, una señal de proximidad de reductor de velocidad, que significa que se acerca una jiba, un rompemuelle, como se conoce también de manera coloquial. Esta otra señal es similar a la anterior, pero esta con una flecha hacia abajo indica que justo en este punto se ubica la jiba o reductor de velocidad. Luego estas otras dos señales son medidas de alturas y anchos máximos que reflejan el espacio por donde puede transitar un vehículo. Si el vehículo mide más que esta distancia, entonces no puede pasar, ¿no? Igual, si es más ancho que esta distancia, tampoco va a poder pasar. Para eso se ponen este tipo de señales que advierten. Vamos a continuar y luego tenemos acá estas señales que también son preventivas, pero si nos damos cuenta, con relación a las anteriores, tienen un color un poco distinto, ¿no? Estas tienen un color más verde fosforescente. Y si bien están relacionadas con las anteriores, estas están directamente diseñadas para las zonas donde va a haber cruces de peatones, ¿no? Entonces están orientadas a poder cuidar a las personas que están caminando por la zona. Tenemos esta señal que indica la presencia de peatones, esta otra señal que indica la presencia cercana de un crucero peatonal. Esta es similar, pero con la flecha significa que justo en ese punto se encuentra el cruce peatonal. Luego tenemos una señal de zona escolar, indica que cerca se puede tener un colegio o una zona por donde crucen escolares. Una señal, la P49A, que tiene las líneas debajo de las personas, significa que se acerca a una zona donde hay un crucero de, de escolares, un crucero por donde cruza regular cantidad de escolares. Y luego el que tiene flecha, que es la señal de ubicación, indica que justo en ese lugar se tiene un crucero donde hay un cruce importante de peatones y en este caso de escolares, ¿no? Esta señal de rombo indica que son escolares y esta señal, perdón, esta señal hexagonal indica que son, eh, pentagonal indica que son escolares y esta señal en forma de rombo indica que son peatones de manera general. Y luego tenemos una señal de niños jugando también. Hay muchas calles donde los niños utilizan las zonas de las calles para poder realizar algunos deportes, ¿no? Entonces, esta señal indica que vamos a encontrarnos cerca con este tipo de situaciones y hay que tener la advertencia del caso. Luego tenemos las señales de tránsito informativas que tienen como función enseñar, mostrar, informar sobre servicios o situaciones que puedan haber en el entorno, pero más relacionadas con algunas servicios o también en cuestión de hospitales, si es que tenemos alguna necesidad de algún tipo de paraderos, etcétera, este tipo de señales nos va a indicar. No es como las anteriores, la reglamentaria, como había dicho, era para sancionar, para dar algún tipo de multa, las preventivas para advertir y en este caso es para informar de servicios. Entonces vamos a ver que hay una señal de paradero de buses, otra de paradero de taxis, una señal por donde puede haber una ciclovía, una señal de hospital, una señal de zona para estacionamiento de personas con movilidad reducida, o personas con discapacidad, también zonas zonas por donde empiezan las rutas de evacuación,
para tsunamis. Y acá podemos ver un ejemplo, ¿no? de algunas señales que se implementan en la ciudad. Normalmente en las zonas urbanas las señales informativas son de color azul, pero en las zonas de carretera suelen ser de color verde. Hay un cambio en los colores, ustedes deben haberse percatado de eso. Es por un tema ya de lenguaje universal que se utiliza también en otras ciudades, en otros países. Luego hablamos de la señalización horizontal, que también es conocida como demarcación horizontal o marcas en el pavimento. Está conformada por líneas, ¿no? Símbolos, flechas que se pintan normalmente en la vía y que sirven de manera complementaria a las señales verticales. Indican una cierta cantidad de situaciones en la vía de manera complementaria, ¿no? Yo tenía acá una señal de cruce peatonal, pero también tengo el cruce de cebra que refuerza que este es mi crucero peatonal, ¿no? Ese tipo de situaciones y de indicaciones son las que realizan las señalizaciones horizontales. Entonces tenemos que las señalizaciones horizontales tienen ciertos colores. Hemos visto que están pintadas de blanco, hay zonas que están pintadas de amarillo, ¿no? También zonas pintadas de rojo o de azul. Son estos tres los colores que se usan para las pinturas y cada uno tiene un significado, ¿no? Las pinturas blancas se suelen usar para los bordes de calzada cuando se tiene permitido estacionar. Se suele usar para las flechas, también se usa para las líneas del carril central, siempre y cuando la vía sea de un solo sentido. Acá en los dos carriles van los vehículos en la misma dirección, entonces la línea central se pinta de color amarillo, ¿no? De color blanco, perdón. Luego, si es que la vía es de doble sentido, o sea, un vehículo va de un sentido y luego el otro va en el otro, la línea central se tiene que pintar de amarillo y para eso se suele usar estos colores. También se utiliza para simbolizar las zonas por donde no se puede estacionar, como las líneas en el borde donde se pinta amarillo significa que no se puede estacionar y si se pinta en una intersección significa que nadie se puede detener en la parte central de esta intersección. Ese tipo de señalización se indica con la pintura amarilla, ese es su lenguaje vial. Luego el azul se suele usar para otro tipo de complementos, como señales informativas en el pavimento, pintadas, y otro tipo de situaciones en las cuales se haga un uso especial de la misma. Y finalmente tenemos el color rojo, que se suele usar para zonas de emergencia, rampas de emergencia o alguna zona con restricción de ingreso. En este caso, vemos esta zona de rampa de emergencia. ¿Cómo funciona esto? Normalmente esto se usa en calles, en carreteras donde la pendiente, la bajada es muy pronunciada, los vehículos muy grandes tienen que ir a baja velocidad por la zona, pero a veces pierden los frenos. Y cuando pierden los frenos, el vehículo tiene la posibilidad, con esta línea roja le indica que puede entrar en este lugar y acá va a encontrar como una cama de arena. Entonces el vehículo entra a la cama de arena y la cama de arena le ayuda a detenerse. Es una forma de detenerse ante una situación donde el conductor ha perdido el control del vehículo. Luego tenemos otro tipo de dispositivos como los semáforos, ¿no? Que tienen tres colores y cada color indica una situación distinta. El rojo indica detenerse, el amarillo es una advertencia y el verde significa que puedes avanzar, ¿no? Luego tenemos las señales de zona de trabajo que suelen ser de color naranja, son señales temporales, se suelen usar en lugares donde va a haber algún tipo de obra y también para señalizar desvíos, ¿no? Nos señaliza que por esa calle va a estar cerrada y necesito ir por otras calles para desviarme. Ya hemos visto distintos desvíos a lo largo de la ciudad y de todo el país en distintas obras y ya podemos reconocer la zona de trabajo, ¿no? Es importante entender este tipo de señales para que nosotros cuando lo veamos o nuestro día a día o también cuando tengamos que educar a los niños, podamos saber reconocer qué tipo de señales estamos teniendo. Luego tenemos los modos de movilidad. Los modos de movilidad son los tipos de desplazamiento que podemos hacer en la ciudad. Podemos hacerlo a través de la caminata como peatones
Podemos hacerlo en bicicleta o en transporte público. También existe el transporte de carga, los autos y las mototaxis. Ahora, ¿por qué esto tiene una forma de una pirámide volteada? Porque cuando se diseña la ciudad, a los peatones es a los que le debemos dar más prioridad. ¿Por qué? Porque este tipo de transporte, la caminata y tanto en bicicleta, son formas de transporte sostenible, contaminan menos que ir en un auto, ¿no? El transporte público está a la mitad porque transporta a muchas personas a la vez, es masivo y en ese sentido contamina menos que un auto, pero contamina más que una bicicleta, entonces está en un punto intermedio y siempre las prioridades se dan en este sentido. Los autos son los que ocupan más espacio, pero son los que contaminan más también a la vez y ocupan más espacio. Entonces, se debe buscar que cada vez haya más transporte público, más ciclistas y menos autos particulares. Luego, cuando hablamos de ir seguros al colegio, debemos ir seguros al colegio, seguros al cole desde distintas formas de transporte, ¿no? No importa el medio de transporte que utilicen los niños para llegar al colegio, siempre deben ir seguros. Si van en una mototaxi, hay formas de transportarse en una mototaxi de manera segura. Si se va en una motocicleta, también hay formas de transportar seguro a los niños, utilizando los cascos, llevando la cantidad máxima que se puede ir en un vehículo de estos, y ellos también transportándose en los asientos correspondientes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tipos de vías, si bien hay muchas formas de clasificar a las vías, vamos a tratar de hacer la forma más sencilla, que es dividirlo entre las formas de su constitución de materiales con el cual se construyen las vías. Hay vías pavimentadas y vías no pavimentadas. Dentro de las vías pavimentadas, las principales que encontramos son las de concreto, las de asfalto, las de piedra y las de adoquines, ¿no? Entonces, las de concreto principalmente son este tipo de vías donde la calzada, o la construcción, incluyendo también las veredas, son hechas de concreto, ¿no? Tienen como particularidad que duran mucho más tiempo, pero son más caras de construir. Luego tenemos las vías de asfalto, que están hechas de un material de brea. Este material necesita mayor cantidad de mantenimiento, pero es más barato. Lo malo es que resiste menos la lluvia a diferencia del concreto. Por eso es que normalmente en las zonas altas y en las zonas donde hay mayor cantidad de lluvia se suele preferir la construcción en concreto, porque el asfalto se suele dañar con mayor facilidad ante la presencia de agua. Luego tenemos las vías hechas de piedra que se pueden encontrar en centros históricos o también en algunas calles antiguas. Tenemos los adoquines también, que son un tipo de bloquecitos que se colocan en la calle. Este tipo de vías se utilizan muchas veces de manera ornamental, de manera, de una forma de adorno, pero también puede ayudar a reducir las velocidades en algunas calles. Luego tenemos entre las vías no pavimentadas las afirmadas y las no afirmadas. Las afirmadas son aquellas que han recibido cierto tratamiento para que se encuentren parejitas, ¿no? Para que el carro pueda pasar sin ningún peligro. Este tipo de vías suele tener algunas mejoras que permite que el tránsito sea seguro. Luego tenemos las no afirmadas, que son vías locales o vías que no han tenido ningún tipo de tratamiento y tienen mayores desniveles, ¿no? Eh, Eso es respecto a las vías y con esto estoy concluyendo en mi sesión y me quedo a disposición de ustedes por si tienen algún tipo de consulta. Eh, gracias, muchas gracias, Gabriel, por tu presentación muy interesante. Si algún docente tuviera alguna consulta o alguna duda respecto al tema, es estos minutos que estamos dando para responderles, por favor. Agradecería si pueden hacerlo otra vez por el chat o prendiendo su micrófono. Bien. Bueno, Gabriel, creo que tu exposición fue muy clara y precisa, no habiendo ninguna pregunta Buenas respecto al noches. tema. Ahí apareció una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿A Sí, qué te escucho, entidad, Gaby.
¿A qué entidad debería acercarse la dirección si no cuenta con señalización frente a su institución, estando frente a una avenida principal? Gracias. Ya, si está frente a una avenida principal, entonces lo más probable es que sea de la municipalidad, ¿no? Si es que es una vía que es una carretera, ahí sí se tendría que ver cuál es la jurisdicción de la carretera. Podría ser una vía regional, podría ser una vía de Provías nacional. Va a depender de cada caso. No hay como tal una respuesta específica, pero si es como tal una avenida, lo más probable es que sea municipal. Tendríamos que ver el caso en específico, ¿no? Sí. ¿Nos podrían compartir el material que ha presentado? Gracias. Sí, les vamos a Sí. compartir por el correo al cual se han inscrito los materiales de todos los ponentes, no se preocupen. Listo, si no queda ninguna otra consulta, agradezco a la docente que ha participado. Vamos a dar pase a la segunda parte del taller. Muchas gracias, Gabriel. Y vamos a, a continuación, seguir con la programación del taller. Vamos a dar inicio al segundo bloque, que va a estar a cargo de Carmen Analía Zurita Galarreta. Ella, psicóloga de la Universidad Mayor de San Marcos, con magíster en Psicología Comunitaria de de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diplomado en Gestión Pública y Gobierno. Experiencia de 14 años en gestión pública en diferentes niveles de gobierno, así como varios sectores: desarrollo e inclusión social, cultura, producción, participación y educación. Actualmente coordinadora de Rutas Solidarias de la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación. Adelante, Carmen, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Un momento, por favor. Voy a compartir tu presentación, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, por favor. Un momento. Ya, acá está. Listo, ¿me confirmas, Carmen, si se puede visualizar y me vas indicando para ir pasando las diapositivas? Muchísimas gracias. Sí, ya se está visualizando. Perfecto. Buenas tardes, nuevamente con todos los docentes que están en sala. Agradecerles mucho que hayan dedicado este tiempo para poder un poquito contarles cómo estamos trabajando en algunas de las escuelas. De repente, me encantaría, ojalá que haya alguno de nuestros directores por aquí, pero si no, para comentarles un poco cómo está trabajando el ministerio el tema en escuelas rurales y quizás a través de ustedes también movilizar el tema y poder ir creciendo y mejorando esta intervención. Entonces, vamos a hablar hoy día de entornos escolares rurales, pero específicamente en las instituciones educativas ministeriales de Ruta Solidaria. Entonces, vamos a ver un poquito cómo trabajamos nosotros, qué elementos de seguridad estamos trabajando y cómo planteamos también ir mejorándolo en base a los años que hemos tenido en intervención. Entonces, agradecerles eso, vamos a empezar. Avanzamos, por favor. Entonces, empezamos por contextualizar qué hacemos en Rutas Solidarias. Rutas Solidarias es una coordinación de la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación, que es la responsable de gestionar todas las intervenciones que ayudan a mejorar la accesibilidad de los estudiantes a los servicios educativos. En este momento contamos con 2 intervenciones: Rutas Solidarias, que es de las que vamos a hablar, y otra iniciativa que es Rutas Fluviales, que trabaja en contextos amazónicos por medio de embarcaciones sobre ríos. Pero hoy nos vamos a centrar en la primera, que es Rutas Solidarias, y que trabaja proveyendo medios físicos, como bicicletas en este caso, para llegar a la escuela. ¿Avanzamos? Gracias. Entonces, ¿qué es Rutas Solidarias y cómo trabajamos? Rutas Solidarias es una intervención que nació ya en 2012, con esta lógica y este logo que pueden ver en celeste por aquí arriba, cerca de las fotos, que era la lógica de dar bicicletas para llegar a la escuela. ¿Por qué? Sabiendo que en zona rural, sobre todo en las escuelas rurales más alejadas de las capitales de distrito, vamos a tener un problema, que es que muchos de nuestros estudiantes, para llegar a la escuela, en primaria, pero sobre todo en secundaria, tienen que caminar largos trechos, y esto no solo es un tema de riesgos por los caminos, sino también que les produce una serie de efectos: agotamiento, ¿no? Todo el tema del desgaste físico, además de la cantidad de tiempo que se invierte
por lo cual también tendrían que salir muy temprano, y a veces eso también los expone a no alimentarse y N problemas. En ese contexto, el 2012 nace Rutas Solidarias. ¿Qué buscaba Rutas Solidarias? Mejorar este acceso, ¿no? Entonces, a través de estos bienes que se entregan, que les vamos a explicar ahora, ¿no? Por ejemplo, de bicicletas y bienes complementarios, era dos cosas. Uno, reducir el tiempo, que los estudiantes no pasen 3, 4 horas para poder llegar a la escuela, tanto, ¿no?, en la mañana como en la tarde el retorno, y ayudarlos en los temas, en algunos casos donde el costo era un impedimento, ¿no? También eso ir retirando. Bajo esa lógica, Rutas ha existido desde el 2012, se hizo una primera dotación de bicicletas desde el 12 hasta el 16, pero ya hacia el 2018 se saca un nuevo marco normativo para justamente ir modificando, agilizando algunas cosas. Es el marco normativo que hoy nos rige, ¿no? Que es el que está aquí, que es el 031, y que un poco regula tanto cómo se accede, o sea, si mi escuela hoy no es beneficiaria, cómo accedo, cómo se entregan los bienes, cómo se distribuyen estos bienes a los estudiantes, cómo se da el mantenimiento de los bienes, y finalmente cómo estos van permaneciendo en la escuela o van trasladándose a otras escuelas si es que el contexto cambia, ¿no? Avanzamos, por favor. Hoy, de 2024, estamos en 22 regiones, ¿no? Hay 2 regiones que inicialmente fueron beneficiarias, pero que justamente por contexto amazónico nos indicaron que hoy han migrado hacia rutas fluviales y ya no forman parte. Por eso hablamos de 22 direcciones o gerencias regionales, 175 UGEL a nivel nacional y 4.506 escuelas. ¿Okay? Avanzamos. ¿Qué priorizamos en la intervención, ¿no? Porque entenderán que como cualquier intervención y como cualquier tarea en el sector educativo tenemos varias actividades grandes, pero enfocamos en 3 grandes bloques, ¿no? Tratando también con estos 3 grandes bloques de organizar la labor tanto del directivo, de la persona que asume la dirección de la escuela, como de los especialistas de UGEL y de DRE, que son quienes nos ayudan y son los brazos operativos en territorio. El primer bloque de acciones tiene que ver con el mantenimiento. Hemos hablado de bicicletas que ya tienen años con las escuelas, entonces hay que hacer un mantenimiento. Desde 2018, a través del programa de infraestructura educativa del PRONIET, se traslada un presupuesto a los directores en el mismo marco de mantenimiento del local para que puedan adquirir repuestos, elementos de seguridad o cualquier elemento necesario, ¿no? En un momento vamos a hablar justamente de eso también con un poquito más de detalle. El segundo bloque es para lo que existe la intervención, que es asignar los kits, ¿no? Les hablaba de que esto es un paquete, entonces hablamos de un casco, el kit es un casco, un chaleco o una prenda reflectante, un juego de herramientas y propiamente la bicicleta, ¿no? Esto es como que el corazón. Lo importante es que las bicicletas se asignen. Si estas bicicletas no se asignan, no tendrían mucho sentido. Entonces, eso es lo principal, eso se trabaja a través del Comité de Condiciones Operativas, que es el mismo que el mantenimiento, y con ellos se hace esta suerte de priorización en la escuela para los estudiantes que más lo requieren, que deberían ser los que están más distantes de la escuela, ¿no? El criterio es eso, ¿no? Que sean más distantes y que obviamente asuman la familia el compromiso de tener y cuidar este bien, que es importante, ¿no? Porque además es un bien que si el estudiante el año siguiente no lo requiere, va a pasar a otro estudiante y debería pasar en buenas condiciones. Y por último, hay todo un tema de registro de información y todo este espacio de asistencias técnicas, tanto directas, cuando podemos llegar hasta la escuela, como por medio virtual, que hemos aprendido también esa lógica desde la pandemia, para que el director, si es que no se puede llegar por temas presupuestales a la misma escuela, al menos tenga el soporte a través de una llamada, de un WhatsApp, de lo que él decida y en los tiempos que él pueda. Que la idea no es interrumpir sus labores diarias, más cuando en muchos de los casos nuestros directivos de zona rural, además de ser directivos, tienen aula a cargo. Entonces la idea no es perturbar eso. Entonces estos 3 bloques nos ayudan a tener información actualizada, a poder ir mejorando, apuntalando las acciones, a dar el mantenimiento a los bienes y finalmente asignarnos, que es lo que nos interesa, para que los estudiantes puedan llegar de manera más segura y en menor tiempo a las escuelas. Una más, por favor. Dentro de este marco, ¿cómo trabajamos o qué acciones ejecutamos que consideramos contribuyen a la seguridad vial de nuestros estudiantes? Primero,
que hablar de un kit de bicicleta. Y esto es importante porque a veces sí ha pasado que en el transcurso de los años se ha ido olvidando que este paquete tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque si no es completo, expone al estudiante, ¿no? Y eso es importante siempre recalcarlo. Esto tiene que ir en esta lógica. Si va solo la bicicleta y no tenemos un casco, no tenemos una prenda reflectante o un juego de herramientas básicas, el estudiante está expuesto, ¿no? O sea, hay que tener mucho en cuenta la seguridad. Manejar una bicicleta, sobre todo además en zonas rurales donde a veces el camino no es un camino tan sencillo como para los que estamos en ciudad, requiere tener aún más cuidado. Hoy sabemos que además es obligatorio, hay una ley de uso que habla obligatoriamente de las luces, del casco y de la prenda, pero más allá de la obligatoriedad hay que entender que es un tema de seguridad. Y eso es algo que se trabaja y siempre se recalca mucho con las familias. Es vital que el estudiante use todos estos elementos en sus traslados y que use la bicicleta de la manera adecuada, porque también son chicos, son chicas que, como cualquiera de nosotros a esa edad, nos gusta a veces jugar y a veces no tenemos el cuidado y la prudencia necesaria en el uso de la bicicleta. Por eso es importante recalcarse. El casco siempre puesto, la prenda reflectante también, tener las herramientas y obviamente tener la bicicleta en buenas condiciones, revisar siempre que todo esté bien, que las llantas estén bien, que las cadenas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que miremos siempre como un paquete. Lo segundo es esto que se empezó a trabajar desde 2018 con PRONIET, que es la asignación del mantenimiento. Es importante entender que como cualquier bien va a necesitar un soporte, ¿no? Que va a necesitar pasar por un mantenimiento como pasa cualquier vehículo, ¿no? Y entonces ahí nosotros hemos ido incluyendo elementos. Primero trabajamos con herramientas y con repuestos, que era lo básico, pero luego al ver justamente este tema también de los cascos y ver que en muchos casos a veces lo que se perdía era el casco o el chaleco o el timbre, hemos ido agregando también la posibilidad de tener estos elementos de seguridad, porque a veces los chicos lo pierden, ¿no? Entonces es importante volverlos a adquirir y con esto mantener el nivel de seguridad para no exponerlos a ningún peligro. En esta adquisición, además, se tiene el trabajo de tener, ¿no? Una serie de guías, de manuales, de listado de elementos para... Perspectiva o su percepción. Perdón, hay un Así es más probable que Sí, un favor, la persona que está con el micrófono, ahora lo vamos a silenciar, un momento. Gracias. Entonces, una serie de guías decía para que el director se pueda orientar, tanto de los mantenimientos menores que se puedan hacer en la escuela, ¿no? Con el tema de inflado de llantas, de engrasar cadenas, pero además porque debería haber un diagnóstico antes de adquirir los bienes. ¿Qué me permite ese diagnóstico y cómo trabajo ese diagnóstico con el Comité de Condiciones Operativas? Es importante, porque así, entendiendo además que el recurso siempre es escaso, ¿no? Que nos encantaría que sea mucho mayor, pero en el Estado eso es bastante complicado. Es importante saber qué necesito, ¿no? Y de ese qué necesito, si es que no puedo adquirir todo porque de repente he tenido mucho desgaste en los bienes, priorizar qué es lo indispensable, qué es lo que sí o sí tengo que comprar para no exponer a mis chicos. Entonces, esas actividades de diagnóstico nos permiten hacer un mejor uso del recurso y al final poder también reportarlo y también dar avisos si es que esto está siendo insuficiente para ir evaluando nuevos criterios. Entonces, todo este paquete también existe y también tratamos, en la medida que el presupuesto lo permite, de que esto vaya acompañado de una persona que hace la asistencia técnica para orientar al directivo y cuando llegamos a territorio, inclusive tener un taller de diagnóstico y de mantenimiento en la misma escuela, ¿no? Que esto además es algo que ahorita también voy a profundizar para que el uso del recurso sea mayor. ¿Sí? Avanzamos una más, por favor. Luego va esto que les decía, hacer jornadas de mantenimiento. Nosotros lo tenemos por norma técnica. La pandemia nos cortó muchísimo las jornadas porque justamente lo que nos pedían era no estar en un mismo espacio mucha gente, ¿no? Entonces, a raíz de que pasó el COVID, empezamos a tener jornadas como la de la foto de la derecha, en lugares más abiertos, mucho más esporádicas, no tan frecuentes, pero se ha tratado de retomar esto.
¿Por qué? Porque es importante que los mismos chicos y sus familias, ¿no?, sepan aspectos básicos de mecánica, para que cualquier punto que tengan en el traslado lo puedan resolver y no se expongan a un peligro mayor, ¿no? Es importante que la comunidad educativa también, porque eso también nos ayuda a no depender de terceras personas y no a veces invertir recursos, pero cuando ya es algo especializado, obviamente sí. Y también hace que la comunidad se apropie del bien, lo cuide, lo valore, que es algo muy importante en intervenciones de este tipo, para que justamente también se pueda trabajar por el mantenimiento de la intervención, por la permanencia y por la sostenibilidad. Entonces, siempre es importante tener estos espacios eh, de trabajo cooperativo para aprender a cuidar las bicicletas. Y por eso es que en el último punto hemos ido trabajando a lo largo de los años varias guías, tanto de mecánica como de mantenimiento, incluso hay videotutoriales, ¿no? Y todas esas están alojadas en la web de directivos que maneja el ministerio, donde hay una parte específica, que el link se los he colocado ahí, que se puede entrar, ¿no? Porque además sabemos que muchas veces necesitamos estos elementos, están alojados ahí, pero que también en el medio de las asistencias que hacemos se les van pasando a los directores por WhatsApp, por correo, por el medio que el director le es más fácil, porque a veces justamente cuando el director está en la escuela no tiene la facilidad de la conectividad, entonces se le pasa el paquete al director en un momento que él, si está en un punto de conectividad, ya los puede llevar. Y así también trabaja con la comunidad, les entrega estas guías. Antes de pandemia, sí, cuando se podía llegar más a las escuelas, hoy todavía vivimos el rebote presupuestal de eso, también se llevaban las guías, que es algo que queremos retomar ya a partir del próximo año. Por último, avanzamos, por favor. Queríamos incluir un par de sugerencias para el entorno, que también son cosas que hemos ido trabajando previo a pandemia, hemos tratado de ir retomando, pero que también consideramos que son transversales y que pueden servir no solo en la lógica de nuestras IES, sino en general. Si vamos a hablar de transporte escolar seguro, y ojo que estamos hablando de transporte, es importante partir por un diagnóstico, identificar la problemática de mi entorno. ¿Cuál es el problema en seguridad vial de mi escuela? ¿No? El problema es que tengo una carretera alrededor y es de alto tránsito y mis chicos están expuestos. Mi problema es que la mayoría de mis estudiantes caminan para llegar. El problema es que son muy empinados y más bien las bicicletas son un peligro. ¿Cuál es mi problema? Luego, participar o tratar de involucrar a todos los niveles de gestión educativa de mi espacio, en mi comunidad educativa, pero también a mi especialista de UGEL y el especialista de UGEL a la vez el especialista de DRE, porque eso nos permite una comunicación fluida de ida y retorno que hace que el ministerio también esté mucho más activo y se involucre. Y eso nos permite también optimizar recursos. ¿Qué necesito para mejorar mi entorno? ¿Qué necesito para mejorar la accesibilidad de mis estudiantes? ¿Cómo puedo hacer que en este trabajo cooperativo se involucren todas las instancias y así hagamos que los recursos no se repitan, ¿no? Porque a veces hay varios proyectos a la vez y eso más bien se podría generar para hacer otras actividades. Lo segundo es pensar en lo que creo que todos ustedes, que son maestros, saben más que cualquiera de nosotros, que es que necesitamos convertirnos en comunidades educadoras, ¿no? Todo tema pasa por la educación y hablamos de la educación en el sentido más amplio, ¿no? Todos deberíamos involucrarnos en la educación. Las familias, ante todo, son el primer espacio educador. La comunidad es un espacio educador. Ustedes son los guías, los mentores de todos nosotros, pero si no volvemos la seguridad vial como algo de educación permanente, simplemente vamos a seguir poniendo parchecitos. Entonces necesitamos que todos los actores locales se involucren en la seguridad vial, se involucren en el transporte escolar para que hagan que esto permanezca, ¿no? Convertir nuestra comunidad en una comunidad educadora, no solo educativa, sino educadora. Y finalmente, a pensar en el diseño vial y la regulación, que era un poco lo que también hablaba el especialista que me precedió muy bien y con mucho más detalle, ¿no? Cómo tenemos que conocer qué normativa, qué reglamentos existen y cómo involucramos a mis autoridades en eso, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está súper involucrado, les está generando guías, les está generando documentos, les está haciendo estos espacios de capacitación. Genial.
cómo mi gobierno regional se involucra, cómo se involucra mi alcalde, porque al fin y al cabo necesitamos que ellos asuman las escuelas como un espacio primordial para brindarles seguridad. Si no le brindamos seguridad a nuestros estudiantes, no vamos a avanzar. Entonces, necesitamos que ellos estén seguros, que si se puede hacer calzadas, sean calzadas, que si se necesita señalización, se ponga señalización, que si estamos al costado de una carretera de alto tránsito, pues que haya todos los seguros necesarios para nuestros estudiantes. Entonces, eso también es muy importante. Y finalmente, avanzamos por favor con la última. Gracias. Nosotros también en esa lógica hemos tratado de repensar la intervención. ¿Por qué? Porque han pasado varios años, muchas cosas han cambiado y lo que queremos justamente es pensar en que este acceso sea mucho más seguro, ¿no? No solo en el seguridad tecnológica de, bueno, si lo que me falta es una bicicleta con cambios, dártela, sino es, ¿y qué hago con esas zonas donde la escuela de repente no tenía una vía muy clara y hoy tiene una vía enorme, con mucho transporte y que más bien nos hemos vuelto un riesgo? Hay que diversificar el medio de transporte. Entonces, en esa lógica, el medio de transporte debería, para que sea efectivo, deberíamos mirar no solo una demanda, sino también que cubrir esa demanda sea seguro. Y para esto lo que necesitamos es mirar el tipo de transporte que necesita la escuela en el marco de su contexto, ¿no? No ya quedarnos con intervenciones que se replican a nivel nacional como si fuéramos todos los contextos iguales, sino más bien qué necesita cada contexto. Si en algún momento rompimos la lógica de transporte por bicicletas, porque obviamente en Amazonía necesitábamos ir por río, pues también en transporte terrestre no necesitamos solo bicicletas, ¿no? Y muchas veces, además, las bicicletas pueden volverse un riesgo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que mirar las escuelas de manera mucho más local, de manera mucho más con lógica territorial, involucrando actores, ¿no? Y viendo también cómo ponemos dentro de las brigadas de la escuela también la lógica del traslado, ¿no? Porque es importante. Si los chicos no pueden llegar a la escuela, si los chicos no pueden llegar de manera segura, entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo, cómo logramos que nuestros estudiantes aprendan si no pueden llegar, ¿no? Y ahí hay una serie de regulaciones que tiene justamente el MTC, ha sacado una guía de entornos escolares hace muy poquito, muy interesante, donde además se habla de la señalización, se habla de cómo mejorar el entorno. Entonces, los invito a revisarla también. Todos nos hemos quedado muy asombrados porque la guía salió hace 3 días. Es muy completa, es muy buena, y eso nos va a permitir a todos trabajar de manera articulada. Entonces, si logramos esto, sobre todo pensando en zona rural, lo digo porque no digo que la zona urbana no es importante, de hecho es la que tiene mayor incidencia de accidentes, sino porque muchas veces justo nuestros documentos, nuestras normativas están pensadas para las ciudades porque en las ciudades hay más accidentes, pero eso no quiere decir que no haya accidentes y que no haya riesgos en zona rural. Entonces también hay que mirarlos, hay que coger estas guías como base y adaptarlas a nuestro entorno. Si logramos hacer eso, involucrarnos todos en seguridad vial, va a ser mucho más sencillo. Lo vamos a ver como algo natural, ¿no? Es natural y es mandatorio, es natural preocuparnos por lo pedagógico, sí, pero también debería ser mandatorio y natural preocuparnos porque el estudiante llegue seguro a la escuela, porque son complementos. Lo hago llegar seguro y luego todo lo que hacen ustedes se vuelve magia y logramos un estudiante, además, que va a ser un ciudadano efectivo, que respete las reglas de tránsito, que respete a los demás y que apoye más en seguridad vial. Eso es un poco lo que les queríamos traer hoy día. Gracias. Igual en el PPT están los correos de ruta, porque si a alguien le interesa, o por también si le interesa saber sobre la intervención, ser parte, entonces nos pueden escribir sin ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Analía, por tu aporte, este valioso aporte que nos has el día de hoy compartido. Si algún docente tuviera alguna consulta, una duda respecto al tema del día de hoy con Analía, que
sobre rutas solidarias. Estos son momentos para ya seguir con la programación del taller del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La ponente mencionó que vienen trabajando con 22 regiones y más de 4.000 escuelas. ¿Podría dar el número de bicicletas que tienen en las escuelas? Gracias. Sí, ¿qué tal? La cantidad de bicicletas varía por cada escuela. A nivel nacional, inicialmente se repartieron 123.000 bicicletas. Hoy algunas han sido ya por vida útil dadas de baja, estamos sobre 92.000, si no me equivoco. Pero la cantidad de bicicletas por escuelas fue determinada por la SUGEL y entiendo que lo hicieron por demanda. Es decir, cada escuela mandaba un paquete de potenciales beneficiarios y en base a eso se las repartió. Por eso es que también hoy lo que hacemos es que si se detecta que una escuela ya no las necesita, se redistribuyen a través del UGEL. Entonces, siempre es importante que la UGEL sea la que dirija esto y que si alguna escuela quiere entrar y no es beneficiaria, se comunique con la UGEL correspondiente para que ésta le oriente. Hay un formato muy sencillo de cómo pedir bicicletas, además indicando el número de potenciales bicicletas que necesita. En base a eso se va atendiendo, en base a la demanda de cada escuela, en la medida que los bienes existan. ¿Sí? Muchas gracias. ¿De qué? Perfecto. ¿Alguna otra consulta o duda para seguir continuando con el programa? De igual manera, estimados docentes, esperemos que estén o aprovechen al máximo todo el contenido que el día de hoy se les está compartiendo y también para hacerles recordar, por favor, que en la zona de chat está el enlace para que registren su participación del taller número 2. Lo he compartido varias veces, por favor, ahí regístrense. Sí, es muy fácil registrar datos simples, por favor, para que podamos inscribirlos y ustedes obtengan su constancia de participación al taller número 2. Si no queda ninguna otra duda, vamos a continuar. Muchas gracias, Analía, por tu presentación. Y Señorita, sí, disculpe, yo me registré ya en el primer taller, también en este taller sí, también. también, nuevamente, por favor, si se han registrado en el primer taller, Ah, ya. nuevamente en el taller Gracias. número 2. Ya, perfecto, listo, no se preocupen. Bien, vamos a continuar y vamos a cerrar este taller número 2 y vamos a dar una cálida bienvenida a Sandra Alison Soria Mendoza. Ella es psicóloga y coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, quien hoy nos compartirá su experiencia y conocimiento. Sandra, ¿estás conectada? ¿Me escuchas? Sí, estoy conectada, ¿me escuchan? Ya, perfecto, sí, te escuchamos, Sandra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todas y todos. Creo que ya muy buenas noches. Buenas noches, ya sí. Sí, ya oscureció. ¿Cómo están, profesores, profesoras, especialistas, por lo que me ha mencionado también María, están presentes en esta sesión? Qué grato poder compartir con ustedes la información que el día de hoy me han pedido compartir. Son apenas 15 minutos, así que voy a tratar de ser lo más acotada posible. Y como ustedes saben, docentes, directivos, también hay especialistas, tenemos otros canales propios del sector educación por el cual nos podemos comunicar y también como parte del trabajo articulado con el Ministerio de Vivienda podrán ampliarse este tipo de acciones que busca justamente fortalecer los conocimientos de cada uno de ustedes. Si me permiten, voy a compartir mi presentación. Como ya lo han mencionado, soy la coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental del Ministerio de Educación y nosotros como equipo tenemos a cargo la implementación, el cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y de la educación ambiental en general en el sistema educativo peruano. Entonces el día de hoy voy a comentar con ustedes este tema que nos han solicitado, que es la promoción de la movilidad sostenible en las instituciones educativas de la educación básica.
En principio, mencionarles que hay una base normativa que sustenta este trabajo, que se promueve desde el equipo de la Unidad de Educación Ambiental, y esto se sustenta en la Ley General de Educación y su reglamento, acciones también que se sustentan en la Ley 3936, de la ley que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, el Decreto Supremo 017 de 2012 ED, que aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental, la Resolución Ministerial 167 de 2015 del Minedu, que crea la Unidad de Educación Ambiental, entre otra normativa que está precisada en adelante. En principio quisiéramos ubicarnos y ubicar la educación ambiental en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. Y esto es justamente, y lo miramos porque nuestra meta, nuestro objetivo es promover una educación en entornos saludables y sostenibles. Esto además da paso a la creación de una comisión sectorial que fue aprobada inicialmente en el año 2013, en el año 2019 ampliada para la participación de más sectores, porque se entiende y se conoce que hay diversos instituciones, organizaciones y sectores del Estado que tienen iniciativas y tienen como público objetivo a nuestros estudiantes y comunidad educativa de las instituciones educativas. En ese sentido, se promueve desde la educación ambiental esta educación en entorno saludable y sostenible que permiten, ¿qué cosa? Promover iniciativas para mejorar el estado de salud y alimentación de nuestros estudiantes, fortaleciendo prácticas saludables desde un enfoque de la gestión integral de riesgos, optimizando condiciones del entorno y mejorar el acceso a los servicios de la calidad. Es importante porque ahí ya vamos viendo algunos elementos que están vinculados justamente al tema que nos convoca, condiciones del entorno de las instituciones educativas. Asimismo, debemos implementar estrategias de comunicación articulada, la importancia de la comunicación, de la difusión, del conocimiento, de la generación de conocimiento, es importante justamente para tener a una comunidad educativa informada y que sea capaz de involucrarse en las diversas acciones que se promueven. Asimismo, tenemos como medio implementar medidas de coeficiencia para promover la conservación del ambiente, desde la gestión de los residuos sólidos generados en las escuelas, como por ejemplo, y otras con la finalidad de promover esa conservación del ambiente, ¿no? En ese sentido, la articulación del sector educación, de la escuela, del gobierno local, del gobierno regional y de otras organizaciones e instituciones presentes en cada uno de los territorios son claves para el desarrollo, y no solamente el desarrollo, sino la sostenibilidad de las diversas acciones que podamos ir identificando para implementar en razón de una necesidad. Y lo vamos a ver más adelante. Como ustedes saben, ustedes docentes, ustedes especialistas, saben que en el sistema educativo peruano de la educación ambiental es asumida como el enfoque ambiental. Y el enfoque ambiental tiene sus componentes temáticos. ¿Y por qué vamos a ver los componentes temáticos? Porque esos nos van a orientar justamente al desarrollo de una serie de acciones para implementar, para fortalecer este enfoque ambiental. Este es transversal, como ustedes saben, y lo que promueve es que una ciudadanía ambiental con conciencia crítica y colectiva en favor del desarrollo sostenible desde la escuela. Tenemos sus componentes temáticos que son educación en cambio climático, educación en biodiversidad, educación en ecoeficiencia, educación en gestión de desastres y educación en salud. Seguramente muchos de ustedes habrán recordado ya la información que ustedes tienen aprendido. Cada uno de estos componentes temáticos abordan justamente desde sus particularidades diversos aspectos de una problemática en general u oportunidades ambientales. Yo me voy a centrar en lo que está vinculado a la promoción del transporte sostenible. Y en eso podemos identificar tres componentes claramente que están vinculados, tres componentes temáticos del enfoque ambiental que están vinculados a la promoción del transporte sostenible. El primero es el componente de educación en cambio climático, que promueve el uso de transporte alternativo, el uso eficiente de energía, el empleo de energías renovables y asimismo medir y reducir la huella de carbono, entre otros.
En relación al componente de educación en salud, está vinculado a las acciones que promueven, por ejemplo, la alimentación saludable, que también está vinculado con el uso del transporte sostenible o la importancia de emplear transporte sostenible. La práctica de la actividad física y deporte al aire libre, la práctica y la incorporación de hábitos saludables, el aseo personal, entre otros, y medidas preventivas, por ejemplo, frente a los efectos nocivos a la salud por efectos de la radiación solar. Entonces, miramos ahí cómo nuestros componentes del enfoque ambiental están vinculados a la promoción del transporte sostenible. Desde el Currículo Nacional de la Educación Básica están los enfoques transversales. Nosotros, el enfoque ambiental es uno de los 7 enfoques transversales del currículo, del CNB, por lo que está estrechamente vinculado y está presente en todas las competencias, capacidades y en cada una de las áreas curriculares del Currículo Nacional de la Educación Básica a nivel de toda la educación básica. Por ejemplo, vamos a ver cómo se aborda con un ejemplo nada más, desde el ejemplo de la competencia de asumir una vida saludable. El estudiante toma conciencia reflexiva sobre su bienestar, por lo que incorpora prácticas autónomas que conllevan a una mejora de su calidad de vida. Esto supone que comprende la relación entre la vida saludable y el bienestar, según sus recursos y entorno social, cultural y ambiental, promoviendo y previniendo enfermedades. Eso es lo que señala la competencia. Y esto además vinculado a otra que es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, donde el estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes, muestra disposición por conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos democráticos, en la promoción de los derechos humanos. Ustedes ahí verán que esto es lo que está señalado en el currículum, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las capacidades involucradas en la competencia de una vida saludable? Es el comprender las relaciones entre la actividad física, la alimentación, la postura, higiene personal del ambiente y la salud. Importante y una de las capacidades centrales para la promoción del transporte sostenible, para destacar la importancia del uso del medio de medios alternativos que justamente son sostenibles, ¿no? Y construir normas y acuerdos y leyes, la capacidad de la segunda competencia. Todo esto es importante porque cómo va a aterrizar este trabajo o lo que proponemos desde la educación ambiental para que se trabaje en las escuelas. Y es a través de una estrategia que justamente destacaba al inicio de esta presentación, la importancia de articular, de coordinar, de mirar no solamente lo que sucede al interno de la escuela, sino también ver cómo nos podemos potenciar a partir de las oportunidades de los actores del territorio que están presentes, con los que nosotros podemos justamente implementar y potenciar la atención desde una problemática u oportunidad identificada. Escuchaba a Analía señalar con mucha claridad y estamos totalmente de acuerdo, y es lo que se propone desde el ámbito educativo, que cada escuela deberá hacer una planificación en base a lo que sucede en su contexto. Por ello, la importancia de un instrumento de gestión clave, que es el diagnóstico de la escuela. Y a partir de la identificación de las necesidades, problemas y oportunidades del entorno. ¿Hay alguien con el micro activado? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Me comentas, por favor, Sí, estoy justo verificando, pero continúa, por favor. Gracias. Entonces, mencionaba la importancia de justamente de mirar lo que sucede en tu entorno. No podemos, si bien es cierto, nosotros desde nuestra rectoría brindamos lineamientos, brindamos
brindamos estrategias generales. Cada escuela deberá aterrizarla, deberá contextualizarla en relación a su propia realidad. Y es por eso que nosotros proponemos la implementación del Proyecto Educativo Ambiental Integrado, más conocido como el PAI, que es una estrategia integradora y movilizadora que visibiliza la transversalización del enfoque ambiental en toda la gestión escolar y que aterriza en el trabajo, justamente en el trabajo pedagógico, pues moviliza competencias, los otros enfoques transversales, así como otros PAIs. Igual, este PAI, esta estrategia, moviliza a toda la comunidad educativa. No es un trabajo propiamente del estudiante y docente, sino del estudiante, docente, familia, otros actores de la comunidad educativa, a fin de atender una problemática u oportunidad ambiental identificada y priorizada en la institución educativa o en la comunidad. Entonces, ahí ustedes pueden ver más o menos una ruta, un esquema, un gráfico de cómo se debe estructurar un PAI, qué elementos debe de tener. Más detalles de eso no los puedo dar en este momento por cuanto el tiempo es bastante acotado. En esa línea, nosotros podemos mostrar algunas acciones implementadas justamente desde la educación ambiental para promover el transporte sostenible. Y estos son, por ejemplo, a través de la realización de diversos streamings, que es una de las acciones en las que hemos tenido una excelente participación, muy buena participación, no solamente de nuestros invitados, sino sobre todo de la comunidad educativa interesada en conocer más acerca de cómo justamente se promueve. Pero el transporte sostenible, como lo señalaba al inicio, no es solamente conocer que tengo como medio alternativo al uso del transporte público, del auto, del coche, de estos medios que utilizan combustibles fósiles, que es, por ejemplo, el uso de la bicicleta o la caminata como una práctica saludable, sino también aquellos otros aspectos que están vinculados a ellos, como lo señalaba al principio, y que han sido y nos ha interesado muchísimo poder proponer, por ejemplo, cuando tú empleas o cuando tú estás practicando tus caminatas, cuando tú te desplazas hacia la escuela en tu bicicleta, en tu scooter o en otro medio sostenible, protégete de la radiación solar, ¿no? Así como otros consejos ambientales para un futuro sostenible. En fin, diversos temas que han sido abordados con diferentes especialistas en estos webinars. Y los hemos realizado básicamente en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los especialistas al interior del Ministerio de Educación. Otras acciones también que hemos realizado son una serie de asistencias técnicas a nuestras instancias de gestión educativa descentralizada DRE, GRE, UGEL, para capacitarlos justamente para poder hacer el efecto multiplicador en el ámbito de cada una de ellas, ¿no? Hacemos una labor permanente de monitoreo y seguimiento. En el año, las escuelas tienen 2 reportes al año, que es la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre, así como el reporte de logros ambientales, que en estos momentos, por ejemplo, estamos en pleno proceso y que culminará el 30 de noviembre. De igual manera, generamos normativa, proponemos y elaboramos recursos y además implementamos cursos MOOC como un medio también para fortalecer competencias de nuestros actores involucrados en nuestras escuelas e instancias de gestión educativa descentralizada de manera general. ¿Qué evidencias tenemos del abordaje de esto, justamente de la importancia del transporte sostenible en las escuelas? A través del reporte de logros ambientales, ustedes pueden verificar que las escuelas han venido implementando una serie de acciones vinculadas a justamente a ella, ¿no? Voy a darles algunos ejemplos, nada más, unos pincelazos, porque ya se me está acabando el tiempo. Por ejemplo, en relación al componente de coeficiencia. Cuando las escuelas implementan el uso de en las actividades, la institución
promueve e implementa el uso eficiente de la energía. ¿Y cuáles son esos indicadores que levantamos? Por ejemplo, las escuelas reportan o relevamos información sobre el total de escuelas que implementan actividades pedagógicas sobre la importancia del uso de medios de transporte menos nocivos para el ambiente, como el uso del transporte público, las bicicletas, las caminatas, entre otros, ¿no? Y esto, por ejemplo, a lo largo de los años, estos han venido reportando. También es importante, por ejemplo, cómo se involucra a las familias y a la comunidad local en esto, en este tema, cómo hacer un uso eficiente de la energía y emplear transportes menos nocivos para el ambiente, y cómo ha ido también avanzando a lo largo de los años. En relación a otros componentes vinculados, está salud también. Como les mencionaba, en las escuelas existe una organización, un grupo humano que se llama la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre, que entre sus funciones tienen promover campañas para el uso del transporte sostenible como bicicleta, patinetas, caminatas, como medio para mantener una buena salud, complementando con acciones de educación y seguridad vial. Esta función está a cargo del brigadista de salud y primeros auxilios. Otra de las funciones de la brigada es alentar y motivar a los integrantes de la comunidad educativa a usar medios de transporte alternativos. Y esto está a cargo del brigadista de ecoeficiencia. Vemos también, y ahí una alerta para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en las escuelas y para seguramente nuestros docentes que están hoy día participando, de repente muchos de ustedes integran la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres en la escuela, o de repente ustedes todavía no lo han conformado, y los animamos para que lo hagan el próximo año, ver cómo ha ido progresando a lo largo del tiempo, justamente a partir de la modificación de la normativa de gestión escolar, cómo este grupo humano está activo durante todo el año y promueve, como ya hemos visto, dos funciones nada más que están vinculadas a la promoción del transporte sostenible. En ese sentido, debemos destacar la importancia de la generación y uso de evidencias sobre la implementación de la educación ambiental, y de manera puntual en este tema hemos levantado la información que ustedes han visto que está presente en el Power BI de educación ambiental, para una mejor planificación y establecimiento de acciones a corto, mediano y largo plazo en el marco de un proceso de mejora continua. Qué importante es poder hacer uso de este Power BI. Es público, es de uso público, es de acceso abierto. Ustedes pueden acceder ingresando desde el portal web de educación ambiental del Ministerio de Educación para poder identificar. Ustedes pueden seleccionar, el Power BI es muy amigable, ustedes pueden agrupar la información de acuerdo a las necesidades que cada uno de ustedes tiene, por UGEL, por DREP, por el tipo de, por nivel educativo, por nivel, de repente solamente quieren trabajar con básica regular, o con básica alternativa, o con básica especial. Ustedes pueden agrupar la información. Quieren conocer cuántos brigadistas escolares hay, cuántos brigadistas responsables existen. Entonces, este Power BI es bastante amigable, la información, reitero, es pública, y ustedes pueden justamente hacer uso de esta evidencia que proporcionan las mismas escuelas para un mejor diseño de acciones, de nuestros planes de trabajo, de nuestra planificación. Es importantísimo, y destaco y lo resalto porque un aspecto importante es no improvisar, sino justamente en base a esta evidencia poder atender las necesidades concretas que existen en nuestras escuelas. Por eso, como les mencionaba, está la herramienta, el Power BI. Ustedes pueden acceder desde la web de educación ambiental, ahí está el enlace, ahí van a encontrar, que ustedes pueden encontrar la información tanto de logros ambientales como de la Brigada de Educación Ambiental. Así es como la van a visualizar. Ustedes van a poder encontrar inclusive cuál es la escuela que de repente necesita mayor atención por el nivel de logro ambiental alcanzado.
Eso implica, eso necesitaría otro espacio. Ya se me venció el tiempo, voy a ser un poquito más rápida. Y esto, por ejemplo, es cómo se visualiza el Power BI en relación a la información de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre. Ustedes ahí pueden ubicar, por ejemplo, cuántos brigadistas de salud y primeros auxilios existen a nivel nacional en este 2024. ¿Cuántas se conformaron? Y fueron 42.611 instituciones educativas que cuentan con el brigadista de salud y primeros auxilios porque tiene él funciones, como ya lo he mencionado, vinculadas a la promoción del transporte sostenible. Otro brigadista vinculado es el brigadista de coeficiencia, que este año fueron 39.685 escuelas que cuentan con este brigadista. Y la información, reitero, detallada, ustedes la pueden procesar a partir de explorar fácilmente a través del Power BI. Como equipo de la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular y como Ministerio de Educación, tenemos algunos desafíos y está esposado como próximos pasos. Lo primero es que estamos en proceso de aprobar una norma técnica que se ha titulado Promoción de la Educación Vial y el uso de las bicicletas en las instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica, educación superior y técnico-productiva. Este está en proceso, justamente se ha socializado, se ha sometido a consulta y a levantar información en una primera propuesta, y estamos procesándolas e incorporándolas. La información de analía es sumamente importante en esta que ha compartido justamente en perfilar mejor esta normativa. Un siguiente paso es culminar, por ejemplo, estamos en un proceso también de actualización de las funciones de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre. Prontamente también va a ser aprobada mediante una norma técnica para que siga siendo el marco en el cual justamente se promueven y se planifican las acciones en las escuelas a implementar a lo largo del año. Y la importancia de fortalecer las coordinaciones a fin de articular iniciativas para fomentar el transporte sostenible en las instituciones educativas de la educación básica. Y uno de esos actores claves para ello es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quiero agradecer la oportunidad que me han brindado para poder compartir esta información y bueno, quedo atenta a las consultas. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por compartir tus experiencias y conocimientos en el tema que nos has mostrado. Si hubiera tal vez alguna consulta, si hay una duda, una pregunta al especialista de ahora, por favor, es el momento, lo pueden hacer tanto activando sus micrófonos o por la zona de chat. Esperamos unos minutos para escuchar sus preguntas. También haciéndoles recordar haciéndoles recordar que el día 20 de noviembre tenemos nuestro tercer taller a las 5:30, por favor, para que se vayan planificando y puedan ingresar ese día para el tercer taller. Si no hay ninguna consulta o duda respecto al tema presentado por Sandra, ya vamos a ir dando la última información respecto a los talleres. ¿Alguna consulta, estimados docentes? Bien, De listo. repente que, Sandra, sí, te escuchamos. sí, de repente que puedan comentar de qué regiones nos acompañan. Oh, tal vez sí, si nos quieren, por favor, el micrófono está abierto. ¿De qué región se encuentran en estos momentos? Creo que los docentes están un poco tímidos. Buenas noches, señorita Sandra, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás? De la región de Piura. Piura, qué gusto. Sí, por aquí, muy interesante su... Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué región nos acompañas? Piura, Piura Piura también. también. Qué interesante bueno. la información. Buenas noches. Muy buenas noches. Región Buenas noches. Arequipa. Les Gracias. saludamos desde acá de Cusco. Cusco, qué interesante. La semana pasada hubo un congreso, hace 2 semanas se realizó el Congreso Regional de Educación Ambiental por allá. Muy importante, en Quispicanchi. Gracias, Cusco.
de otra región nos acompaña? Lambayeque. Lambayeque, qué gusto. Buenas noches, Buenas noches. de Región La Libertad. La Habla Libertad. Seguimos por el desde la norte. región Puno. No sé si me escucha. Puno, qué Sí, gusto. buenas noches. La Libertad, Puno, Lambayeque, Cusco, Piura. Hay Buenas noches. representantes de todo el Perú. Buenas ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos desde Tacna, Al Tacna, qué sur. gusto. Lima Buenas Metropolitana. noches. Lima Saludos Metro, Desde Cajamarca. Cajamarca, qué Lima bueno. también. Lima también, ahí está la Moquegua, verdad. presente. ¿De dónde? Moquegua, de la región Moquegua. Moquegua, qué gusto, miren. Bienvenidos. Buenas Muchas Bienvenidas. gracias. noches, desde Buenas, Huánuco. 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 Qué gusto, qué gusto, qué gusto que puedan ustedes participar de este tipo de actividades que lo que hacen es poder justamente mantenernos actualizados de las actualizaciones normativas, de las nuevas disposiciones, y después el desafío es cómo lo vamos a incorporar en nuestra práctica pedagógica. Y es muy importante la información. Y en eso, bueno, destacar la iniciativa del Ministerio de Transportes por la realización de esta serie de talleres para ustedes. Y para nosotros también poder tener este espacio. Ahora yo preguntaría ya en chiquito y así en cortito, levanten la mano nomás o activen su... ¿Ya reportaron sus acciones de educación ambiental? ¿Ya reportaron logros ambientales? Todavía, seguro. Está en proceso. Están en proceso. Bueno, muchísimas gracias María Elena y muchas gracias a todos los profesores que se han conectado y hasta una nueva oportunidad. Listo, Sandra, muy bien, gracias. Agradezco tu entusiasmo. Ya para ir cerrando, estimados docentes, vuelvo a reiterar, recordemos que en la zona de chat está el enlace para que se puedan inscribir y también recordemos que el día 20 de noviembre tenemos una tercera cita para el taller que continúa, ¿sí? Si no hay ninguna otra duda o consulta, agradecer su participación. Recordemos también que cada acción en sus aulas pueden salvar vidas y formar ciudadanos responsables. Sigamos trabajando juntos por un entorno más seguro para todos. Buenas noches con todos y nos vemos el 20 de noviembre a las 5:30. Hasta el 20. Perdón. Muchas gracias. ¿Las diapositivas de este taller las podrán compartir? Sí, vamos a compartir las presentaciones por medio del correo. Hasta el 20 de noviembre. Hasta el 20 de noviembre. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego. Hasta la Buenas próxima. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Bendiciones. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta el 20 de noviembre. Les Nos vemos, saluda 5:30. desde la región Puno. Chao, bye bye Chao, con chao. todos. Vamos a ir cerrando.